Vamos a estar meditando en el quinto discurso que tiene Juan de Jesús en su libro. Y creo que esta va a ser la clase donde vamos a tomar menos texto, solamente 3 versos. Creo que va a ser aquí como la parte más corta, pero créanme que está llena de mucha enseñanza, sobre todo enseñanza contextual, mucha tradición judía, muchas costumbres judías, así que hay que ponerle atención a esta enseñanza. Juan capítulo 7, verso 37 al 39, el quinto discurso. Muchos lo conocemos, ¿verdad?, popularmente como ríos de agua viva. Hemos escuchado un sinnúmero de predicaciones, de clases, de reflexiones sobre esto, pero a veces se nos olvida algo que es muy importante, el contexto en el cual Jesús dijo estas palabras. Avanzamos entonces con la presentación, hermanos. Factores importantes a tener en cuenta el día de hoy. Conocer el contexto de la fiesta. ¿En qué fiesta está Jesús ahorita? Está en Jerusalén, recordemos, está en el templo, pero está en una fiesta. Una de las 3 fiestas más importantes de los judíos. En la fiesta de los tabernáculos. Así que va a ser de mucha importancia que pongamos atención al contexto de la fiesta. Punto número 2, hermanos, entender el simbolismo que hay en el relato. Hay mucho simbolismo, así que póngale atención para que no nos perdamos como los judíos, que al final no entendieron, ¿verdad?, toda la simbología que había detrás de lo que estaba haciendo Jesús. Y finalmente, seguir con la atención importante a las palabras de Jesús y sus argumentos dentro del quinto discurso relatado por Juan. Vámonos al libro de Levíticos, amados hermanos, capítulo 23, verso 33 al 36. Y nos vamos a dar cuenta que la fiesta de los tabernáculos no era una fiesta que la organizaban así por así los judíos. No era que simplemente ellos se la inventaron, sino que venía de parte de Dios. Era un mandato divino y tenía también sus propósitos esenciales, tenía sus objetivos. Vamos a ver qué nos dice el libro de Levíticos, capítulo 23, versos 33 al 36. Dice en pantalla: y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, dice: ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, dice: ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una fiesta? ¿Es momento de tristeza? ¿Es momento de llanto? ¿Es momento de estar preocupado? ¿Es momento de estar triste? No, ¿verdad? Es un momento de alegría, es un momento de gozo. Al contrario de algunas fiestas solemnes que hacían los judíos en aquellos entonces, habían fiestas que eran solemnes donde había tristeza, sobre todo cuando se ofrecía sacrificio por los pecados. Eran fiestas donde las personas de manera solemne, a veces triste, hacían ese tipo de festividades, tradiciones, costumbres, mandatos. En el caso contrario, la fiesta de los tabernáculos era una fiesta de alegría, una fiesta de gozo. Había comida, había bebida, había comunión entre todos los judíos con un propósito muy especial. Y vamos a seguir con la presentación. Quiero que nosotros aprendamos un poco de lo que consistía la fiesta de los tabernáculos. Yo sé que algunos tienen ya la idea, tienen el concepto, tienen algún tipo de conocimiento acerca de eso, pero vamos a recordarlo si ya lo tienen. La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, continuamos con la presentación, ahí creo, exactamente ahí. En hebreo, Sukkot, fiesta de las cabañas, o las enramadas. Eso es lo que significa literalmente en español. Ahora, estas fiestas tenían un doble propósito. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versos 12 al 15, que no le vamos a dar lectura, pero usted lo puede notar y si está ahí desde su lugar lo puede leer rápidamente.
Deuteronomio 16, capítulo 12 al 15, tenía doble propósito esta fiesta, según la Escritura, según el Pentateuco. Y era primeramente un propósito agrícola. Era celebrar la cosecha de otoño, especialmente los productos del campo, y agradecer por la abundancia de la tierra. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver otros movimientos religiosos, otras iglesias que participan todavía actualmente, inclusive dentro del contexto latino, de las fiestas de la cosecha. Por ejemplo, en Nicaragua es muy común en las iglesias evangélicas, sobre todo las bautistas tradicionales, celebrar la fiesta de la cosecha. Ahora, hay algo que es un poco bonito comentarlo, y es que esta fiesta de la cosecha todavía se hace, ¿verdad?, para el pueblo judío, y da la casualidad que estamos justamente en el día de la fiesta, la semana de la fiesta. La fiesta de la cosecha se hace a finales del mes de septiembre de nuestro calendario y a inicios del mes de octubre. Entonces prácticamente en este tiempo se está realizando la fiesta de la cosecha, la fiesta de los tabernáculos en tierra judía. Incluso, como decía, en algunas iglesias latinoamericanas, bautistas evangélicas, todavía se practica esta tradición de las fiestas de la cosecha. Ahora, otro propósito importante tiene que ver con algo histórico, con la tradición histórica, y es conmemorar los 40 años que los israelitas anduvieron por el desierto. Obviamente, después de salir de las tierras de Egipto, ellos vivieron obviamente ese tiempo en cabañas. Entonces, el propósito era recordar ese momento, ese tiempo de que ellos anduvieron por todo el desierto y que tuvieron que vivir en cabañas. Seguimos con la presentación para que sigamos conociendo sobre estas festividades judías. Costumbres y tradición de la fiesta. ¿Qué es lo que se hace realmente? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se practica? ¿Cuál es el objeto de esto? Bueno, número 1, la construcción de una cabaña llamada Sukkah, que recuerda a las cabañas en las que vivieron los israelitas durante su travesía por el desierto. Ya eso estamos claros nosotros. Número 2, la Sukkah o la cabaña debe estar construida de forma temporal. Obviamente los judíos andaban por el desierto, errantes, allí caminando, y obviamente no podían hacer algo permanente. Entonces, la idea era hacer una cabaña, una Sukkah que fuera temporal, con un techo hecho de ramas o materiales naturales, lo suficientemente abierto para que se vean las estrellas. A veces nosotros no ponemos mente a los detalles, pero los judíos sí. Cada detalle es importante para ellos. Una de las cosas importantes que ellos hacen al momento de construir estas cabañas es dejar un espacio para ver la plenitud del cielo. Cuando ellos veían la plenitud del cielo, según los escritores, ellos veían a Dios mismo. Veían al creador del universo, de las estrellas, de la luna, todo lo que existía en la noche. Número 3, durante la festividad las familias judías comen y duermen en la cabaña o en la Sukkah. Era un momento de celebración, un momento de fiesta, y especialmente las familias se reunían en Jerusalén para celebrar esto. Avanzamos con la diapositiva número 4, el lulab y el etrón. Otra tradición central del Sukkot o de la fiesta de los tabernáculos es el uso de 4 especies de plantas. No era cualquier tipo de planta que ellos usaban, no era lo que a ellos les viniera a la mente, lo que le diera las ganas a ellos, no. Habían 4 especies de plantas, la Biblia también las menciona, en el libro de Números, si no me equivoco, Levíticos. Y las principales son estas primeras 2, el lulab y el etrog. Yo no soy muy bueno para las plantas, ¿verdad? Creo que las hermanas son muy buenas para reconocer una planta. No sé si las que salen allí a ustedes la han conocido o por lo menos han escuchado mencionar. Por ejemplo, el lulab es una rama de palmera. Obviamente ya la palmera nosotros las conocemos. El etrog es un cítrico similar al limón, según la tradición judía, según la información que recogí. El hadás son ramas de mirto. Busqué lo que era un mirto y se me hizo extraño porque por lo general nace solo en la zona mediterránea, en aquella zona de
del oriente, y el arabá, que son ramas de sauce. Ahora, esto es muy importante porque según la tradición, según las costumbres, los judíos hacían una serie de procesiones en los 7, 8 días festivos. Y la serie de procesiones consistía en partir desde la parte sur de la ciudad, donde había un pozo, que más adelante les voy a decir el nombre, y subía hacia el norte hasta el templo. Y durante ese trayecto que iban los sacerdotes y todo el pueblo, las personas iban con su mano con este tipo de hojas, con este tipo de plantas. Y la iban moviendo para todos lados. No, para todos lados no. Para el norte, para el sur, para este, para el oeste, para arriba, para abajo. Como símbolo, dice, de la omnipresencia de Dios. Entonces todo lo que hacían los judíos, o todo lo que hacen en esa celebración, tiene un significado. Sería interesante, ¿verdad?, que miráramos alguna vez a ver cómo hacemos para ir a Israel. Número 5, avanzamos. Procesiones y ofrendas. Todos los días de los 7 días de la fiesta, el sacerdote llenaba un recipiente de oro del estanque de Siloé, de la parte sur de la ciudad, que estaba cerca de una de las puertas. Llenaba un estanque de oro y en procesión lo llevaba hasta el templo con el sonido de las trompetas. Llegado al templo, dice que el agua se vertía en una cuenca al lado del altar. Imagínense ustedes, ponga su mente a trabajar y imagínense todo eso que le estoy describiendo. Sacaban agua del estanque de Siloé en un recipiente de oro, lo llevaban en procesión hasta el templo y en el templo lo vertían en una cuenca que estaba al lado del altar. Y dice que esta agua se expandía en la base del altar como si fuera una fuente. Y mire qué bonito, dice que este rito no estaba estipulado por la ley judía, pero los judíos lo practicaban tradicionalmente para simbolizar el derramamiento del Espíritu Santo cuando el Mesías viniera. Y vamos a tratar de hacer la conexión con las palabras de Jesús. Todo este contexto, toda esta información que nosotros hemos escuchado, recopilado hasta el momento, es muy importante para entender las palabras del Señor Jesús. Porque bajo ese contexto, bajo esa fiesta, usando todas las cosas, tradiciones y ritos que ellos estaban haciendo, el Señor Jesús quiso dar o dio una enseñanza poderosa que hasta el momento, durante todas las generaciones, se ha mantenido y nos sigue hablando todavía a través de esa palabra. Otra cosa muy importante es que existía la ofrenda de libación, que era prácticamente esta. La ofrenda de libación se trata de ofrecer ofrendas líquidas. A veces se ofrecía vino, a veces se ofrecía agua en este caso. Entonces todo lo que era sangre era ofrenda de libación. Entonces, si nosotros vemos en la Escritura, sobre todo en el Pentateuco, la manera de cómo ellos tenían que ofrecer la ofrenda, existía ese tipo de ofrenda, la ofrenda de libación, que eran ofrendas líquidas, agua, sangre y vino en algunos de los casos, lo que se les pedía. Entonces, entramos de lleno al texto, Juan capítulo 7, verso 37 al 39, ya ubiquémonos por completo para ver qué era lo que Jesús realmente trataba de enseñar a las personas en ese momento. Dice el texto: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ubiquémonos en el verso 37 de manera especial.
Y dice que era el último y gran día de la fiesta, el octavo día. Después de haber pasado 7 días en procesiones, en ritos, en todo lo que tenía que ver la fiesta, en el punto central, en el punto más llamativo, dice que Jesús aprovechó esa oportunidad para dirigir su mensaje. Ya lo hemos dicho varias veces, pero lo volvemos a repetir, lo vuelvo a repetir. No va a haber otro maestro más grande, más didáctico, más pedagogo que el Señor Jesús. Utilizaba cualquier tipo de cosa, lugar, momento, situación para dar un mensaje que iba a transmitir algo poderoso y que iba a perdurar para todas las generaciones, para todos los tiempos. Desde una gallina con sus polluelos, desde las aves del cielo, desde los árboles, desde las plantas, desde la cizaña, desde las piedras, el Señor utilizaba algo para dar una enseñanza. Incluso la fiesta, más adelante en el libro de Juan se habla de otra fiesta, de la fiesta de las luces, y el Señor aprovecha esa fiesta para decir que Él es la luz del mundo. O sea, el Señor es alguien poderoso en palabra y en hecho y en todo lo que usted se imagina, sabio. Él buscaba la oportunidad para transmitir su mensaje de vida. Fue en el octavo día donde estaba el rito del agua, donde el sacerdote iba hasta el estanque de Siloé, llegaba al templo y echaba el agua en el depósito, también como señal para pedirle al Señor lluvia, para pedirle agua. Él aprovechó ese momento, dice que se puso en pie y alzó la voz. Cuando el Señor, y sobre todo el relato de Juan, que en muchas ocasiones lo repite esta frase, cuando el Señor se levanta, porque por lo general los maestros siempre enseñan de pie, la tradición judía, el rabí se mantenía sentado enseñando a sus discípulos. Pero cuando el Señor se levantaba y alzaba la voz, era para decir algo sumamente importante. Ahora, estábamos en la parte cumbre de la fiesta. Él estaba en la parte cumbre de la fiesta. Era un momento solemne, ¿cierto? Había algarabía, había sonido de trompeta, había alegría. Pero en el momento que era derramada el agua, era un momento como de solemnidad, como de silencio, para escuchar esa vertiente de agua pasar por todas las cañerías, podríamos decir, tubos allí, depósitos. Era un momento para escuchar el agua, ese símbolo de vida, símbolo de ofrenda para que Dios también trajera lluvia, trajera bendición. El Señor aprovechó ese momento y se puso de pie y alzó la voz. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de cuando todo está calladito, uno se levanta y habla, dice una cosa. Por lo general nos da vergüenza y también tratamos de estar calladitos, pero hay uno que otro zafado por ahí. Pero sucede, hermano, sucede, y el Señor lo hizo de esa manera para enseñar su mensaje. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Algo fundamental que nosotros tenemos que aprender de este texto bíblico es que el Señor utiliza el símbolo de un elemento físico para tratar de dar un mensaje espiritual. Y ustedes saben que por lo general, ya por la tradición que hemos estado viendo, los judíos nunca entendían ese simbolismo. Se les complicaba siempre entender al Señor por medio de estas ilustraciones que Él hacía. Todos entendemos hasta la fecha, incluso hay programas, hay mensajes en la televisión publicitario que dice que el agua es vida. Y todos sabemos eso y todos conocemos y aceptamos que el agua es vida. Pero es vida física,
Los judíos de algún modo veían como prioridad el agua física. Claro, ¿quién no? Si nosotros pasamos un par de días sin agua en nuestros hogares, ya se nos amontona la ropa, ya no podemos asear bien, no nos podemos bañar bien. Incluso si llega a faltar el agua potable por más de 3 días, hay gente que en otros países hasta hace huelga, detiene las carreteras principales y empieza a hacer ahí desastres por todos lados. Porque el agua es vida, es importante para nosotros. Naturalmente los judíos la miraban así. En una tierra desértica, en esas zonas de ahí, el agua es vida literalmente. Pero el Señor no solo mira esas necesidades, sino que va mucho más allá. Él quiere no solo satisfacer las necesidades físicas, seculares de las personas, esa sed física, sino que quiere satisfacer también la sed espiritual. Y les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el capítulo 4 encontramos un ejemplo que se parece mucho a este, ¿verdad? El de la mujer samaritana, que le ofrece también de esa agua viva, de esa agua poderosa. Hay 2 cosas que están implicadas todavía, retrocedamos un poco, hermanos de medio, seguimos en el mismo verso. Hay 2 cosas que están implícitas en este texto, hermanos, que a veces no nos damos cuenta. Por un lado, nosotros notamos la algarabía de las personas. Era una fiesta, las personas celebraban, las personas disfrutaban, las personas buscaban ser felices. Y esto era el objetivo de la fiesta: alegría, acción de gracias por las cosas que el Señor les había dado y las que les iba a dar. Pero había algo que las personas todavía no entendían muy bien. Y es que hay situaciones en la vida, y yo creo que a nosotros también nos pasa, que nosotros tratamos de enfocarnos tanto y buscamos de alguna manera satisfacer nuestras necesidades en algo físico, y a veces nos olvidamos de lo más importante. Y eso importante que nosotros no debemos olvidar es que en nuestra vida, Cristo siempre es el que nos va a suplir de todo. Cuestiones físicas, hermanos, Cristo. Cuestiones económicas, Cristo. Cuestiones psicológicas, hermanos, Cristo. Cristo tiene que estar en todas partes de nuestra vida. Hay personas que buscan la felicidad, buscan el contentamiento, buscan cómo satisfacerse en un sinnúmero de cosas, en la esposa, en la familia, en el trabajo, en el deporte. Otros van más allá en las drogas, en las fiestas, en la vagancia, decía una hermana allá en Nicaragua. Pero aún la gente adquiriendo todas esas cosas, un buen trabajo, una buena familia, buena estabilidad, hermano, nunca va a tener o estar satisfecho totalmente al 100%. Porque el único que llena todas esas necesidades es nuestro Señor Jesucristo. Y los judíos se habían olvidado de eso completamente. Todo el simbolismo, todo lo espiritual que había en medio de todas estas cosas, ellos lo habían vuelto un rito, una costumbre muy superficial. Llegaba la gente, pasaba 7, 8 días y después se iba a su casa. Probablemente el Señor los bendecía con lluvia, con agua, protección. Ellos estaban en teoría felices, pero se olvidaban de lo más importante. Uno de los propósitos esenciales de esta fiesta, sobre todo el derramamiento del agua, es esperar la venida del Espíritu Santo por medio del Mesías. Según ellos, el Mesías iba a traer el Espíritu Santo y obviamente eso era así. Entonces, los judíos por lo general estaban perdidos, no estaban entendiendo lo que el Señor les quería dar a entender. Dice el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 13, porque 2 males, hablando del pueblo de Israel, dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Jehová, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas, dice, que no retienen agua. Qué poderosa, ¿verdad? Esa profecía y ese mensaje que hacía el profeta Jeremías a los judíos. Se habían olvidado de lo más importante, de ese mensaje divino, de esa palabra, de ese maná y de esa agua viva. Y lo que hacían ahora era algo totalmente sin sentido, algo totalmente superficial. Ahora sí podemos avanzar, hermanos de medios. Dice el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nuevamente Jesús utiliza el simbolismo del agua y lo usa para hablar que Él es realmente esa agua y solamente Él se la va a conceder. La gente hablaba de la lluvia, la gente hablaba de sus necesidades materiales y físicas, pero Él subraya la necesidad del alma y la forma de cubrir esa necesidad. Muchas personas que conocieron realmente a Jesús, que creyeron en Él, a pesar de que no tenían tanta riqueza, que no tenían tanta gloria, conocieron esa fuente de agua viva y se llenaron de esa necesidad que tenían, de esa sed, como María Magdalena, como los discípulos que lo seguían, como los apóstoles. Jesús cita al profeta Zacarías cuando él dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una profecía que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 14, verso 8, donde esa fuente de agua viva, esa profecía era Él mismo, el Señor Jesucristo. También Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, les dice que esa fuente de agua viva, esa roca en el desierto que tuvieron allí, cuando ellos desesperados salieron de Egipto y llegaron a un punto, la peña de Oreb, ellos estaban sedientos, estaban quejándose, pero en ese momento Dios le dio agua de la peña de Oreb. Y Pablo dice que esa roca que les daba agua, que les daba cómo suplir esa necesidad física, era Cristo. Viene Cristo algunos años, cientos de años después y se les presenta en carne y hueso, en una fiesta tan importante como era la fiesta de los tabernáculos. Sigamos, hermanos de medios. El verso 39 es muy importante. Pero antes de eso, vamos a retroceder, hermanos. Se me olvidaba un detalle que tenemos que conocerlo, ¿verdad? Es interesante, sobre todo aquellos que les gusta mucho ahí lo que es la interpretación, lo que es el tema de debates. Hay algo que los conocedores de la palabra, los intérpretes todavía les cuesta trabajo concebir o ponerse de acuerdo. Y es la parte donde dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Lea bien el pasaje. Dice, el que cree en mí, coma, como dice la Escritura, coma, de su interior correrán ríos de agua viva. Pues el detalle está de que según los intérpretes, según los exégetas, no se sabe bien, o ellos no han llegado a tener un punto en reflexión unitario, si esa fuente de agua viva, la cual Juan relata en el texto, se refiere a Jesús realmente o se está refiriendo a las personas que beben de esa fuente. O sea, en teoría nosotros. Se está refiriendo a Jesús, está citando un texto que algunos también malinterpretan, o somos nosotros los que tomamos de esa agua que de nosotros va a correr ríos de agua viva. Miren, lea bien el texto, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A simple vista yo lo leo y creo rápidamente, sin hacer una exégesis profunda, rápidamente creo que está hablando de nosotros.
del interior de las personas va a surgir esos ríos de agua viva. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero mirándolo de una manera un poco más objetiva, creo que lo podemos concebir de las dos maneras. Sencillamente. ¿Por qué? La Escritura dice que Cristo era la roca. Y obviamente nosotros entendemos que la principal fuente de agua viva es Cristo. Pero esa fuente puede también causar algo en nosotros. Y es lo que causa usted cuando usted verdaderamente es un verdadero cristiano. Causa un impacto en otras personas. Es como un río caudaloso que sale de un ojo de agua poderoso, una ilustración que me estoy inventando ahorita. Sale, pero de ese río después desembocan otros ríos o salen otros ríos. Póngale que esos otros ríos seamos nosotros, que le damos agua a otras personas. Entonces yo creo que de las dos maneras es posible interpretarlo. Cristo es la fuente principal de esa agua viva y poderosa, y también nosotros podemos ser fuente para otras personas. Ahora sí, podemos avanzar. Ahora vamos a ver qué dice Juan, porque Juan nos da una interpretación muy interesante. Vimos el verso 37 y verso 38, el contexto de la fiesta en el momento que Jesús se levantó y a voz fuerte habló. Verso 39, las palabras del Señor. Verso 38, y ahora el verso 39, vemos un comentario ahí de Juan, lo que dice él de las palabras, prácticamente una interpretación, y dice, esto dijo del Espíritu. ¿A qué Espíritu se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, dice, los que creyesen en Él. O sea, no todas las personas, sino aquellos que en realidad creen en Él de manera activa. Ya recordemos las clases anteriores sobre creer. No es un simple creer, sino que hay que creer de manera activa en el Señor Jesús. Como un presidente de Nicaragua, obras no palabras. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Mejor interpretación, hermanos, no podemos tener que la que hace Juan en este momento. Jesús está hablando de la venida del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que querían representar los judíos a través del agua? Aparte de la acción de gracia, la petición por lluvia, la venida del Espíritu Santo por medio de su Mesías, y lo tenían de frente. Lo tenían allí parado, puesto en pie y hablándoles. Pero no entendieron. No pudieron captar la idea, captar el mensaje. Dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Algunas personas creen que todavía el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios no existía, porque obviamente no había sido glorificado. Cuando habla de glorificar, se está refiriendo Juan al sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Y mire que esa palabra glorificado es muy importante. Porque no recuerdo un hermano que estaba dando una predicación acá en Cúcuta, hablaba sobre eso, creo, de el Señor Jesús muriendo en la cruz, estaba siendo muerto. Era un momento, creo que fue el hermano Vélez, un grupo casa, creo que la hermana de Cire. Estaba pasando por tribulaciones, digamos, por angustia, por dolor. Y cualquiera de nosotros pudo haber pensado que estaba pasando por una derrota, era momento de tristeza. Pero no, en ese momento Jesús estaba siendo glorificado, sobre todo cuando resucitó al tercer día. Y esta era una promesa, tenía que el Señor morir en la cruz, tenía que resucitar, porque como dice la palabra, tengo que irme, tengo que morirme para que cuando yo esté en el cielo
pueda venir el Espíritu Santo a ustedes. Algunas personas piensan que el Espíritu todavía no tenía algo de acción, pero obviamente nosotros conocemos, sobre todo en el Antiguo Testamento, que el Espíritu de Dios de alguna manera también ya estaba ahí presente. Dios mismo. ¿Qué es lo que el Señor trataba de enseñarles a los judíos a través de su palabra, a través de este quinto discurso? Le estaba diciendo de que Él era el Mesías que estaban esperando. Que no siguieran buscando en otro lado. Y Él les prometía ese Espíritu Santo también. Allá en el día de Pentecostés. Después de que Él hubiera muerto. Hubiera ascendido a los cielos. Esa era la idea central que Él de algún modo trataba de explicarle, que era esa fuente de agua, el mismo Jesús. Pero ellos no entendieron esto. Pasamos a las aplicaciones. Jesús, hermanos, es nuestra fuente de satisfacción espiritual. Al igual que en aquel tiempo el Señor Jesús invita a las personas y miren que también nosotros vemos reflejada la gracia divina allí. Él invita a todos aquellos que tienen sed, que tienen necesidad. Allí vemos la gracia del Señor también representada. Aquel que tenga sed, dice, puede encontrar satisfacción en mí. Hermano, no busquemos satisfacción en nuestras necesidades físicas. No sé de qué manera busca satisfacción usted en el matrimonio, con sus hijos, en los paseos, con los amigos, con los vecinos, con la televisión, con el Netflix, con el teléfono, con los trabajos. No sé si usted tiene una necesidad muy importante en estos días, en estos tiempos. Sé que hay muchas necesidades, pero no nos olvidemos de Cristo, hermano. Siempre Cristo tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Y va a ser más fácil, hermano, sobrellevar las cargas. La segunda aplicación que nosotros podemos encontrar, amados hermanos, el Espíritu Santo nos muestra, el Espíritu Santo es nuestra fuente de agua viva. Nosotros creímos de manera activa en el Señor, amén. Así es. Lo reconocimos como nuestro Salvador, nos arrepentimos, entramos a las aguas bautismales y se nos dio el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestra guía en este momento. Esta fuente de agua viva, hermanos, es una promesa. Es una promesa cumplida en nosotros. Mire qué importante es esto, hermano. Los judíos lo esperaron por cientos de años. Y hoy tenemos la oportunidad de gozar de eso, del Espíritu Santo como fuente de agua viva. Aprovecha, hermano, al Espíritu Santo, no lo entristezca, no lo constrite. Hermano, actívelo, alégrelo, dele lugar al Espíritu para que Él obre en su vida. Él es una fuente de agua, hermanos. Otra aplicación que nosotros podemos encontrar, ya para ir concluyendo, la importancia de la fe en Jesús. Sí, la fe es creer y recitamos muchas veces el texto bíblico que la fe es esto y esto y esto y esto. Pero a la hora de las tribulaciones, a la hora de las necesidades, esa fe declina. Seamos como esos hermanos del primer siglo que murieron teniendo fe, hermano. Murieron teniendo fe en esa promesa, pero en una promesa no terrenal, sino esa promesa que está en los cielos. Decía un predicador que si nosotros tuviéramos la mínima conciencia de lo que nos espera de parte del Señor, las promesas y la recompensa, hermano, desearíamos la muerte. Es difícil aceptarlo, ¿verdad? Es complicado. Pero las cosas que están en el cielo, las cuales nos narra el Señor, son mucho mejores que las que tenemos aquí en la tierra. Finalmente, la importancia de la transformación y del testimonio. Los ríos de agua viva
sea como sea la interpretación que nosotros les demos, si es a través del Espíritu Santo, fluye en nosotros. Amén. ¿Lo creemos? Fluye en nosotros y podemos darle agua a otras personas que también estén sedientas a través del mensaje del Evangelio, a través de nuestro testimonio. Nosotros tenemos que impactar, hermanos, siempre he dicho eso, impactar con nuestra vida a las demás personas, no que el mundo nos impacte a nosotros con sus tradiciones y costumbres. Somos nosotros los que tenemos que impactar a los demás. Así que, hermano, en esta noche llévese el mensaje de parte del Señor Jesús, no de parte mía, porque yo me puedo equivocar en la interpretación que les puedo dar. Pero llévese como regalo y como mensaje principal que Jesús, a través del Espíritu Santo, a través de ese regalo, a través de ese consolador, nos da también la oportunidad que seamos agua de bendición para las demás personas. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.